Bien, yo no sé si ustedes recuerdan la teoría perceptivista, ¿sí o no? No. Bueno, esta teoría en España, por ejemplo, hizo furor en los 70 y primeros 80. Veníamos de la idea que aprender a leer era una cuestión del método, el método fundamentalmente o bien sintético o bien analítico, según las tendencias, y de pronto empezamos a leer que no hay que enseñar a leer ni con este método ni con el otro hasta que el niño no esté maduro para la enseñanza de la lectura. ¿Qué significa estar maduro? Según esta teoría, una serie de cosas que ahora veremos, y la consecuencia de todo esto es muy importante porque no solo es que la teoría nos dice cuándo tenemos que enseñar a leer, cuando se cumplan determinadas condiciones de lo que llamamos madurez, es que además los problemas de lectura se van a explicar en la idea de que no estaba maduro el niño para aprender a leer y de ahí derivan sus problemas. Y la consecuencia correlativa es madurémosle aunque tenga 8 años porque lo que ocurría es que no estaba maduro. Y entonces ya luego iniciaremos ese proceso. Lo que pasa es que, bueno, el concepto de madurez luego lo trataremos también en otros asuntos como el de la fonología, pero evidentemente la madurez para la lectura, ya lo anuncio, hemos de tener en cuenta que no es lo mismo que la del lenguaje oral. Sencillamente porque el lenguaje oral y el lenguaje escrito o la lengua escrita son dos aspectos muy diferentes en su origen, en la manera en cómo se desarrollan o aprenden según uno u otro, y mientras uno es natural el otro es artificial. De momento no voy a decir nada más. Por tanto, estar maduro no va a significar para todos lo mismo. ¿Qué significa para la teoría perceptivista estar maduro? Pues significa que el niño haya superado, tenga bien, digamos, tenga un buen nivel de discriminación visual. Porque si no lo tiene, la explicación que ellos dan es que confundirá los fonemas. O tendrá problemas de discriminación auditiva, que ese es otro factor de la madurez, tener buena discriminación auditiva. O bien tener problemas de lateralidad. ¿Esto no le suena? Esto era, bueno, la explicación es que es zurdo y le han contrariado la lateralidad, es que hagamos ejercicios de psicomotricidad para definirle bien la lateralidad. Es decir, se conceptualiza que una mala lateralidad es un problema que genera esa inmadurez para la enseñanza de la lectura. Y por último también otro concepto de la madurez es que tengan un grado de madurez en procesos de secuenciación, porque se considera que las letras es una secuencia. Bien, después de este planteamiento, ¿qué consecuencias tiene esta teoría? Desde el punto de vista educativo, las consecuencias que tuvo, es decir, repito, conceptualizar que no se puede enseñar a leer hasta que no se esté maduro en esas condiciones, tuvo dos grandes consecuencias. Bueno, dos que podríamos incluso desdoblar también. Desde el punto de vista de una clase normal y corriente, una de las consecuencias que tuvo es el gran esfuerzo que se hacía en la escuela en entrenar a los niños para justamente desarrollar, madurar esas condiciones perceptivas. Yo no sé aquí, pero en España se pasaban los niños haciendo fichas y fichas y fichas, etcétera. Luego, otra consecuencia también que desdoblaría yo ahí es que una vez hecho este entrenamiento, se sometía a los niños a los test de madurez lectora. Algunos de los más conocidos, por ejemplo, allí fueron el de Fillo y el de Nizan, quizá aquí también. El de Fillo era un autor brasileño y Nizan francés, bastante parecidos en sus planteamientos, porque, claro, la teoría que hay detrás es la misma. Entonces se pasaba a los niños esos test, pues está maduro, no está maduro, etcétera. Pero
la consecuencia verdaderamente relevante desde mi punto de vista es la consecuencia respecto de la rehabilitación cuando los niños ya tenían problemas, supongamos a los 8 años. Porque entonces lo que se hacía era un entrenamiento mucho mayor en estas habilidades que he dicho antes para justamente madurarlo, puesto que el presupuesto de partida era que no se tenía esa madurez. Por tanto, desde el punto de vista educativo, estas eran normalmente las tres consecuencias que tenía esa teoría. Esta importantísima, como ahora veremos. Y digo esta importantísima porque, claro, el problema cuando un niño no tiene, o sea, cuando a un niño le sometemos durante, por ejemplo, lo que sería la educación infantil o preescolar, antes de los 6 años, voy a decir, porque no estoy muy segura cómo se llama aquí esa etapa educativa. Cuando hacemos ese tipo de entrenamiento, ¿qué sucede? Que quien no va a tener problemas, aunque se le entrene en eso, ¿qué mal le va a hacer? Ningún mal, ¿verdad? Es más, seguramente que le hace bien. Y es más, seguramente que para otras cuestiones le viene divinamente. Luego le enseñamos a leer con el método tal y decimos, mira qué bien ha ido esto, ¿no?, de la teoría perceptivista. El problema es cuando, además de hacer ese entrenamiento y enseñarle a leer, hay problemas. Entonces es cuando hay problemas y encima rehabilitamos con ese tipo de estrategias, los niños no mejoran. ¿Qué pasa ahí? Empieza a hacer aguas la teoría perceptivista porque los niños mejoraban mucho esas competencias que he descrito, perceptivas, pero realmente no mejoraban su competencia lectora. Esto fue un punto de inflexión cuando después de un tiempo se veía que esas prácticas no mejoraban y al mismo tiempo se produjo una investigación muy notable, seguramente bastante relacionada con esa falta de resultados. Una investigación en Estados Unidos, los trabajos más relevantes, yo les he citado luego en el texto, pero Bellutino quizás es el autor más relevante en este sentido. Empezaron a hacer pruebas que consistían en pasar series de letras, que no eran palabras, luego otras series que eran palabras, o series de números, o figuras geométricas, en fin. No voy a describir todos y cada uno de los experimentos. En síntesis, lo que les quiero decir es que los niños tenían que hacer 2 tareas con todas estas series, una por una, y se les medían los tiempos, etc. Una tarea era copiar y otra tarea era nombrar. ¿Qué resultó de esas conclusiones? Pues lo que resultó es que los niños buenos y malos lectores no tuvieron diferencias significativas en las tareas de copiar, pero tuvieron serias diferencias y muy significativas en las tareas de nombrar. Eso ponía en cuestión claramente la teoría perceptivista, porque de haber sido la teoría explicativa, evidentemente en las tareas de copiar también tenía que haber habido grandes diferencias entre los buenos y los malos lectores. Eso significó que las evidencias mostraron que la percepción era igual en ambos, que tampoco estaba afectado el procesamiento auditivo, que por otra parte, esto ya era incluso anterior de hacer estas pruebas. Si un niño entiende bien el lenguaje oral, ¿por qué va a estar el procesamiento auditivo afectado? No parecía lógico. Y luego, tampoco, en otro tipo de pruebas que no quiero cansar, se vio que tampoco los problemas eran de direccionalidad y de lateralidad. ¿Qué vieron estos investigadores y otros grupos importantes que trabajaron en el mismo sentido? Pues que las perturbaciones eran más bien del lenguaje
que los fallos que presentaban los niños casi siempre eran de tipo lingüístico y no eran, cuando se les hacía elegir esas otras figuras que les he dicho o esas series de letras sin sentido, no había esas diferencias. Y de manera muy notable los problemas de segmentación fonológica. Ahí es donde había unas grandes diferencias entre los malos y buenos lectores. Es decir, cuando los niños les pasaban pruebas para valorar su conciencia segmental, fonológica sobre todo, menos silábica, las evidencias eran que había grandes diferencias entre buenos y malos lectores. Sobre esto volveré luego cuando explique la teoría psicolingüística. Y por último se detectó también que había importantes problemas relacionados con la memoria y sobre todo con la memoria lingüística. Esto echó por tierra la teoría madurativa. Yo de momento la he centrado aquí en el cuándo, pero lo podríamos aplicar también a las derivaciones educativas que tuvo sobre el cómo. Evidentemente la teoría perceptivista no era una teoría sobre la enseñanza de la lectura, era una teoría sobre la madurez que había que lograr en los niños para luego iniciar la enseñanza de la lectura. Pero claro está, nos dio bastantes claves sobre lo que parecía que no tenía que ver con el hecho de la lectura.